Imagina despertar mañana por la mañana y decidir que hoy es el día en que vas a dejar de comer azúcar. Nada de pan dulce con el café, nada de jugo, nada de helado nocturno para calmar la mente. Durante las primeras horas, se siente bien. Estás motivado, incluso emocionado. Pero luego, una tormenta silenciosa empieza dentro de tu cerebro. Tus pensamientos empiezan a girar alrededor de todo lo dulce y, antes de que te des cuenta, no solo estás antojándote de azúcar. La estás extrañando, como a un viejo amigo. La mayoría cree que dejar el azúcar es un cambio de dieta, pero es mucho más que eso. Es una batalla neurológica. El azúcar que has estado dándole a tu cuerpo por años construyó rutas neuronales, señales automáticas que gritan por más cada pocas horas. Cuando lo quitas, tu cerebro no se ajusta al instante, se defiende. Dentro de las primeras 24 horas, los niveles de dopamina que el azúcar solía disparar empiezan a bajar. La dopamina, la molécula de placer del cerebro, es lo que hace que el azúcar se sienta tan bien, tan reconfortante, tan seguro. Sin ese pico, puedes empezar a sentirte un poco vacío, tal vez incluso ansioso. No es hambre, es abstinencia. Y esa es la primera cosa que la ciencia revela sobre este viaje de 30 días. No es tu cuerpo el que batalla primero. Es tu cerebro. Es la guerra silenciosa detrás de tus ojos lo que define todo lo que sigue. Y lo más inquietante es que, al principio, ni siquiera parece una pelea, hasta que te das cuenta de cuánto control tenía. Suscríbete a Dr. Stegman si quieres entender estos cambios con ciencia clara y aplicable. Y dime en comentarios, ¿qué crees que te pegaría más duro, los antojos físicos o el bajón de ánimo de los primeros días? Cada vez que comes azúcar, tu cerebro se enciende como árbol de Navidad. El núcleo accumbens, el centro de recompensa, estalla en actividad, soltando olas de dopamina que te dicen, esto se siente bien, hazlo otra vez. Es el mismo sistema que se activa con sustancias como nicotina y cocaína. Por eso el azúcar no solo es rico, crea hábito a un nivel neurológico profundo. Estudios muestran que el azúcar secuestra los circuitos naturales de recompensa del cerebro, creando una sensación artificial de placer. Con el tiempo, el cerebro se adapta. Necesita más azúcar para sentir el mismo nivel de satisfacción. Así se forma la tolerancia, igual que con drogas adictivas. Mientras más consumes, menos placer obtienes, y más deseas. Y lo que vuelve esto todavía más peligroso es lo socialmente aceptable que es el azúcar. Se esconde en tu cereal, tu yogurt, tus salsas, incluso en tus snacks saludables. A tu cerebro no le importa de dónde venga. Reacciona igual cada vez. El golpe, el subidón, el choque. Así que cuando decides dejar el azúcar, no solo estás resistiendo tentación, estás deshaciendo años de condicionamiento cerebral. Y ese proceso empieza con abstinencia, confusión y, eventualmente, liberación. Y aquí viene el punto donde la mayoría se quiebra, no por falta de carácter, sino por no saber qué está ocurriendo dentro de su propia cabeza. Para el tercer día, tu cerebro empieza a entrar en pánico. Los estallidos rápidos de energía en los que antes confiaba ya no están. Puedes sentirte con niebla mental, irritable, tal vez incluso deprimido. Tu cuerpo está bien. Es tu mente la que está gritando. Está buscando el siguiente golpe de dopamina que nunca llega. Aquí es cuando la mayoría se rinde. No porque sean débiles, sino porque no entienden qué está pasando. El cerebro no está acostumbrado a que le nieguen algo que ama. Los científicos llaman a esto adaptación neuroquímica. En esencia, la química de tu cerebro se está recalibrando. Las neuronas que antes se activaban con facilidad ahora batallan para encontrar balance. Si atraviesas estos primeros días, empieza a pasar algo fascinante. Tu cerebro empieza a producir dopamina de forma natural otra vez, no desde el azúcar, sino desde otras recompensas como el sueño, el movimiento y el logro. Empiezas a redescubrir cómo se siente la energía real. Y es en esta ventana frágil entre caos y claridad donde tu cerebro empieza a evolucionar. La adicción empieza a desvanecerse y el control empieza a volver, poco a poco, hacia ti. ¿Has notado esa tristeza que pega después de renunciar a algo que amas? Eso es exactamente lo que pasa cuando tu cerebro pierde el azúcar. No es solo antojo, es emocional.
La dopamina no solo te hace sentir bien, regula tu estado de ánimo, tu motivación, tu sentido de recompensa. Sin los picos constantes de azúcar, esos sistemas empiezan a quedarse vacíos. En esta etapa, mucha gente se siente sin motivación o incluso melancólica. Es la forma del cerebro de decir, no entiendo qué está pasando. Pero dentro de esta oscuridad temporal, se está formando algo poderoso, la reconstrucción del equilibrio. Las neuronas empiezan a reiniciar su sensibilidad a la dopamina. Tu cerebro está aprendiendo a disfrutar otra vez recompensas más pequeñas y más genuinas. Investigadores han encontrado que después de alrededor de 10 a 14 días sin azúcar, los receptores de dopamina empiezan a sanar. Aquí es cuando los antojos se debilitan y la estabilidad emocional empieza a regresar. Ya no eres prisionero de la gratificación instantánea. Es irónico, lo que creías que necesitabas para ser feliz era lo mismo que te estaba robando la felicidad desde el inicio. Al final de la primera semana, tu cuerpo se une a la pelea que tu cerebro empezó. El hígado empieza a limpiar el exceso de glucosa almacenada como grasa, mientras la sensibilidad a la insulina mejora poco a poco. Puedes notar dolor de cabeza, fatiga o incluso síntomas tipo gripe. Señales de que tu cuerpo está expulsando lo que se ha acumulado por años. Tu microbioma intestinal también empieza a cambiar. Las bacterias que prosperaban con el azúcar empiezan a morir, reemplazadas por colonias que se alimentan de fibra y alimentos reales. Este cambio afecta directamente tu estado de ánimo porque más del 90% de la serotonina, tu química de felicidad, se produce en el intestino. Conforme regresa el equilibrio, tu mente empieza a sentirse más calmada, más clara, más ligera. Pero la transformación real es invisible. Por debajo, tu cerebro y tu cuerpo están empezando a sincronizarse. La inflamación neuronal baja. Tu azúcar en sangre se estabiliza. Y los choques de energía que antes definían tus tardes empiezan a desaparecer. La mayoría no llega más allá de aquí. Pero quienes sí, empiezan a notar algo increíble. Y luego, para la segunda semana, empieza una niebla extraña sobre tus pensamientos. Te despiertas sintiéndote más lento, como si tu cerebro estuviera funcionando con batería baja. No es imaginación. Estudios muestran que la abstinencia de glucosa afecta directamente la claridad mental. El cerebro, que depende de la glucosa como su combustible principal, ahora está siendo forzado a adaptarse a una fuente de energía nueva, más estable. Puedes notar cambios pequeños en el ánimo. Irritabilidad, frustración, incluso ráfagas de enojo. Es el mecanismo de defensa del cerebro. Privado de subidones rápidos de azúcar, protesta, liberando hormonas de estrés como cortisol. Y aquí es cuando mucha gente cae en solo una mordida para apagar la incomodidad. Pero esa mordida reinicia el ciclo de adicción y jala al cerebro de vuelta al caos. Si aguantas esta neblina mental, lo que viene después vale la pena. Durante esta etapa con niebla, tu cuerpo se está transformando en silencio. Tus mitocondrias, las pequeñas plantas de energía de tus células, empiezan a usar grasa como una fuente más sostenible. Es un cambio lento, pero cuando se estabiliza, tu enfoque empieza a regresar más nítido que antes. Si puedes aguantar esta neblina mental, la luz que viene después vale la pena. Porque después de la tormenta de confusión llega la calma del control. Para el día 15, pasa algo fascinante dentro de tu cabeza, reconfiguración. Rutas neuronales que antes estaban dominadas por disparadores ligados al azúcar empiezan a debilitarse. El cerebro comienza a formar conexiones nuevas, asociando recompensa con sueño, movimiento o enfoque en lugar de una rebanada de pastel. Esto es neuroplasticidad en acción. Escáneres de resonancia muestran que personas que dejan el azúcar por varias semanas presentan cambios en la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de tomar decisiones y controlar impulsos. En términos simples, tu fuerza de voluntad se hace más fuerte porque tu cerebro está cambiando físicamente. Ya no solo estás resistiendo el azúcar, estás yendo más allá. También puedes empezar a notar que los altos y bajos emocionales se nivelan. Sin picos y caídas constantes de azúcar, tu estado de ánimo se vuelve más estable. Empiezas a sentirte como tú otra vez, pero más claro, más calmado, más centrado. Y es aquí donde aparece una verdad incómoda: dejar el azúcar no es perder algo, es recuperar el control de quien está manejando tu mente.
Alrededor del día 20, te despiertas sintiéndote diferente. Tu mente se siente ligera, casi en paz. La niebla se levantó. Puedes pensar más rápido, recordar mejor y enfocarte por más tiempo. Lo que está pasando no es magia, es balance metabólico. Tu cerebro por fin está funcionando con un flujo constante de energía, libre de la montaña rusa de picos de azúcar. Y esta claridad no es solo mental, también es emocional. Mucha gente describe una confianza que no había sentido en años. La ansiedad que el azúcar solía alimentar empieza a desvanecerse, reemplazada por energía silenciosa y estabilidad emocional. Empiezas a darte cuenta de que tu cerebro no estaba cansado todos esos años, estaba sobrecargado. Los científicos llaman a esta etapa restauración cognitiva. Es cuando los neurotransmisores, dopamina, serotonina y acetilcolina, empiezan a dispararse en ritmo otra vez. Empiezas a experimentar para lo que tu cerebro fue diseñado, enfoque sostenido y motivación natural. Es el momento al que la mayoría nunca llega porque se rinde demasiado pronto. Pero quienes sí llegan, muchas veces dicen que se siente como despertar por primera vez. Suscríbete a Dr. Stegman si quieres más ciencia clara y aplicable sin exageraciones. Y dime en comentarios, ¿tú crees que llegarías a este punto, o sientes que te rendirías en la primera semana? Para la cuarta semana, tu memoria a corto plazo empieza a mejorar de forma notable. Tareas que antes se sentían abrumadoras ahora fluyen con más facilidad. Recuerdas nombres, fechas y detalles con claridad. Estudios han mostrado que un consumo alto de azúcar afecta el hipocampo, el centro del cerebro para aprendizaje y memoria, la misma región que se ve afectada en etapas tempranas de Alzheimer. Sin el azúcar inflamando tus células cerebrales todo el tiempo, las neuronas por fin pueden comunicarse con eficiencia. La plasticidad sináptica, la capacidad del cerebro de formar nuevas conexiones, aumenta de forma marcada. Es como si el parabrisas empañado de tu mente se limpiara. Empiezas a tener lapsos de atención más largos, enfoque más profundo e incluso creatividad más alta. Ideas que antes se sentían lejos ahora se conectan con facilidad. Es como si el ruido en tu cabeza por fin se hubiera callado, dejando espacio para claridad. Poca gente se da cuenta de que tan ligado está el azúcar con la ansiedad. Cada pico y cada caída de azúcar en sangre dispara hormonas de estrés como adrenalina y cortisol. El corazón se acelera, los pensamientos se enredan y confundes ese caos químico con angustia emocional. Pero la verdad puede ser más simple, es tu cerebro reaccionando al desbalance. Investigadores de Princeton y Harvard han mostrado que el consumo crónico de azúcar puede reconfigurar la amígdala, el centro del miedo del cerebro, haciendo que seas más propenso a ansiedad y a sobrereaccionar. No es mental. Es químico. Cuando quitas el azúcar, ese sistema sobreactivado empieza a calmarse y tu resiliencia emocional se fortalece. Para el final de la tercera semana, muchas personas reportan una paz interna inesperada. Los pensamientos acelerados bajan, el sueño mejora, incluso las interacciones sociales se sienten más fáciles. El cerebro, antes esclavizado por picos de dopamina, por fin encuentra ritmo. Y aquí viene la pregunta incómoda, ¿podrías sobrevivir esas primeras semanas sin ceder? En algún punto de la cuarta semana, pasa algo notable. Tu cerebro aprende a funcionar sin azúcar. Ya no necesita la montaña rusa de subidas y choques. En lugar de eso, empieza a operar con un combustible más estable, cetonas. Son moléculas que se producen cuando tu cuerpo quema grasa para energía, y al cerebro le gustan. Dan energía más limpia, enfoque más agudo y más resistencia. Mucha gente describe esta etapa como sentirse sin límite. Te despiertas sin necesitar cafeína. Tu energía ya no se cae después de comer. Tus pensamientos fluyen con más facilidad. El cerebro, antes atrapado en gratificación instantánea, ahora trabaja en armonía con tu metabolismo. Estudios confirman que las cetonas pueden mejorar la eficiencia mitocondrial y reducir estrés oxidativo, lo que significa que tu cerebro literalmente envejece más lento. Te sientes más agudo, más balanceado, incluso más ligero. Las mejoras no se quedan solo en el enfoque. Cuando quitas el azúcar, tus ciclos de sueño empiezan a repararse. Te duermes más rápido y despiertas más descansado.
Eso pasa porque el azúcar altera la producción de melatonina y sube cortisol, dos hormonas que controlan descanso y alerta. Cuando se equilibran, tu cuerpo por fin recuerda cómo se siente el descanso real. Tu estado de ánimo también se estabiliza. La turbulencia emocional que creías que era solo la vida resulta que era desbalance químico. La ausencia de azúcar baja la inflamación en el cerebro, y esto se ha vinculado con depresión y ansiedad. ¿El resultado? Empiezas a reírte más fácil, pensar con más claridad y reaccionar con paciencia en lugar de frustración. La creatividad también florece en esta fase. Con el cerebro libre de choques constantes de azúcar, tu imaginación se estira más. Empiezas a conectar ideas más rápido, como si alguien por fin hubiera prendido las luces. En un mundo saturado de estímulos, este enfoque calmado se siente como un superpoder. No solo piensas mejor, te sientes mejor de formas que la ciencia apenas empieza a entender. Ahora viene la prueba real. Después de 30 días sin azúcar, ¿qué pasa cuando das ese primer bocado otra vez? La respuesta sorprende a la mayoría. Es abrumador. El sabor se siente demasiado dulce, casi artificial. Tu cerebro, ahora más sensible y más balanceado, reacciona fuerte al golpe de dopamina. Lo que antes se sentía reconfortante ahora se siente caótico. Aquí es donde entra la conciencia. Te das cuenta de que el placer que te daba el azúcar nunca fue satisfacción real. Era una ilusión química. Después de desintoxicarte, el cuerpo ya no lo desea igual. La mente ve el azúcar por lo que es, un atajo que te roba alegría natural. Algunas personas se sienten tentadas a regresar. Es normal. El cerebro recuerda el subidón. Pero ahora tienes algo a tu favor, ya viviste claridad, paz y energía sin eso. La elección se vuelve más fácil porque sentiste la diferencia. La verdad es que, una vez que el cerebro prueba libertad, rara vez quiere volver a cadenas. Suena extremo, pero la ciencia empieza a decir que sí. El azúcar activa las mismas vías de recompensa que los narcóticos, altera la química del cerebro y provoca síntomas de abstinencia. Escáneres de resonancia funcional muestran patrones de actividad muy similares entre el azúcar y adicciones a sustancias. ¿La única diferencia? El azúcar es legal y está en todas partes. Investigadores argumentan que el potencial adictivo del azúcar está en su capacidad de combinar sabor, recompensa y consuelo al mismo tiempo. Te da la ilusión de control mientras reescribe tu código neuronal en silencio. Con el tiempo, esa dependencia remodela tus respuestas emocionales, tu toma de decisiones e incluso tu identidad. Entonces, ¿se debería regular o la respuesta es educación, entender lo que hace y recuperar poder sobre nuestras decisiones? La respuesta no es simple. Pero una cosa sí es segura, la adicción al azúcar es real y está cambiando el cerebro humano de formas que ya no se pueden ignorar. Y si este tema te pareció fascinante, hay más capas de lo que el cerebro hace cuando enfrenta condiciones extremas. 30 días. Eso es todo lo que se necesita para reconfigurar por completo el cerebro humano. Del caos de la abstinencia a la calma del equilibrio, tu mente cambia de formas que la mayoría nunca vive. No solo dejas el azúcar. Redescubres lo que se siente energía real, enfoque real y felicidad real. No es el azúcar lo que te da vida. Es la libertad de no necesitarlo. En los primeros días dolorosos aprendiste disciplina. En medio de la niebla aprendiste paciencia. Y en la última semana, cuando la claridad por fin llegó, aprendiste algo mayor, control. No sobre la comida, sino sobre tu mente. La ciencia lo llama neuroplasticidad, pero en el fondo es una prueba de que el cerebro puede sanar, evolucionar y prosperar, si le das la oportunidad. Después de 30 días, el azúcar ya no se siente como consuelo. Se siente como distracción. Los subidones de dopamina, los cambios emocionales, la niebla mental, desaparecen. Construyes un cerebro que funciona más limpio, que elige paz sobre placer. Y quizá, por primera vez, entiendes qué es lo verdaderamente dulce, la claridad de una mente sana. Conclusión. Si alguna vez te preguntaste si podrías hacerlo, si podrías sobrevivir 30 días sin azúcar, la respuesta es sí. Y no solo puedes sobrevivirlo, puede que ya no quieras volver atrás. Porque este viaje no empieza en el estómago. Empieza en el cerebro.
Al principio se siente como pérdida, antojos, ansiedad, irritabilidad, niebla. Pero lo que en realidad está pasando es un reajuste profundo de tus circuitos de recompensa. El cerebro deja de pedir golpes rápidos y empieza a recuperar ritmo. La mente se vuelve más estable. El sueño se repara. La energía deja de depender del pico y del choque. Y cuando por fin pruebas azúcar después, se siente distinto, como si la ilusión quedara expuesta. Suscríbete a Dr. Stegman si quieres más explicaciones con ciencia clara y aplicable. Y dime en comentarios, ¿tú te animarías a intentarlo 30 días, o qué crees que sería lo primero que te haría caer?